palacio. La mayoría de los mensajes que a nosotros nos dicen o nos enseñan es de la cisterna. Esos son los mensajes que a nosotros nos han enseñado. Pero no nos han enseñado a ver a un José que fue vendido y no dijo, maldito Rubén. No nos han enseñado a ver a un José que llega como esclavo a la casa de Potifar y puede tener una actitud de agradecimiento, puede tener una actitud de servicio y aprender las lenguas y las leyes de un territorio que no era suyo. En otras palabras, era imposible José llegar al palacio a ese nivel si no hubiese aprendido algo de la cultura de los egipcios en la casa de Potifar. Ahora, ¿cómo a un esclavo le iban a dar los accesos a los planos de la casa? No se lo iban a dar. Por cuanto el hombre se supo someter, por cuanto el hombre pudo aprender, entonces logró pisar a palacio. Yo te pregunto ahora y tú me respondes, ¿cuántas personas con talento y con dones hay ahora mismo? Montones. Ahora, ¿quién entra a palacio? Solamente entran aquellos que tienen dones y que estén capacitados. ¿Por qué? Porque un don sin educación es una bomba de tiempo en la mano de una gente. Entonces, nuestra fe nos tiene que ayudar a nosotros a poder entender los procesos que la vida no da. O Dios mismo permite que la vida llegue. En otras palabras, la gente no está entendiendo que ese marido que tú tienes, que es duro, que es difícil, Dios lo tiene ahí todavía, difícil, duro, quizás incomprensible, hasta que tú aprendas a aprender algo y te sometas y le bajes 2 rayitas. Cuando tú le bajes 2 rayitas, entonces Dios te va a entregar a ese hombre, y cuando te lo entregue, tú no vas a abusar de la autoridad y no vas a usurpar el sacerdocio de ese hombre. Pero usted sabe qué pasa muchas de las veces cuando tú le cuentas algo a la gente, cuando que tienes un marido difícil, ¿sabes qué te dice la gente? Repréndelo. Muchas veces Dios no quiere que tú lo reprendas, es que tú aprendas a ser dócil para Él entregarte un hombre diferente. Pero le llamamos demonio a un hombre que simplemente está ahí para procesar y cultivar en ti la paz. Entonces, cosas como esa estuvimos hablando, no tengo tanto tiempo, fueron muchas cosas, pero estoy haciendo un resumen. Entonces, cuando entro ahora en el sistema del segundo mensaje, te voy a hacer de una vez una pregunta, porque hay algo que tú nunca en la vida lo has escuchado y te lo quiero enseñar. Si te ponemos 2 cosas fuertes, Pastor Joel, como la gracia y la fe, son 2 cosas fuertes en la vida. Y yo te dijera a ti, ¿cuál es más grande? ¿La gracia o la fe? ¿Cuál sería tu pregunta? Ese clic. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Crees tú que la fe? La gracia, otro. La fe, otro más. La gracia, otro más. Mire cómo están las ideas. Están divididas. Quiere decir que las 2 son sumamente poderosas. Ahora, la Biblia me dice a mí que la gracia se alcanza por la fe. Entonces, vamos a dar una definición entonces ahora. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido. Espérate, no escriba que eso lo sabe todo el mundo casi. La gracia es un don inmerecido. Pero ahora yo quiero que tú reacciones y tú pienses, ¿qué tiene entonces la gracia? Porque el hecho de que sea un don inmerecido no te llama a ti la atención para llenar tus expectativas. Ahora, ¿qué tiene la gracia? Eso sí puede llenar tus expectativas. Entonces, la gracia tiene el favor de Dios, la bondad de Dios, las riquezas de Dios. ¿Qué más? El amor de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene todos los tipos de acceso. Ahora bien, yo te quiero llevar a un pensamiento ahora. Si todo esto lo tiene la gracia, entonces, ¿qué yo necesito para recibir eso? Entonces, el que no tiene suficiente fe no puede tener todo lo que da la gracia. Entonces, diga conmigo, esto es impresionante.
Esto es impresionante. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2, verso 8. Verso 8, esto está muy fuerte, no tengo tiempo para predicarlo. Porque por la gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, usted va a ver, lea hasta el verso 10 para que usted vea lo impresionante que es esto. La gracia es un favor merecido de Dios hacia el hombre. Es un tipo, la gracia es un tipo de bendición dada por Dios a los hombres. Entonces dijimos que la gracia tiene todo esto: la bondad, la misericordia. Entonces yo te voy a mostrar algo. El mundo está sostenido por la gracia con algo que no merece. Entonces quiero decir que el mundo no merece riqueza, pero la tiene. El mundo no merece los placeres y lo tiene. El mundo no merece el amor, pero lo tiene. Ahora bien, eso tiene la gracia. Ahora bien, ¿por qué entonces nosotros no tenemos algo que el mundo tiene? Escribe lo que te dije antes. El mundo no merece la riqueza, pero la tiene. El mundo no merece los placeres, pero lo tiene. El mundo no merece el amor y tiene. Entonces yo te voy a decir, ¿qué es la gracia? Es un don que no merece. Ahora bien, la Biblia dice que nosotros somos justificados por la fe. Entonces, si algo yo no lo tengo, ¿qué me hace inmerecedor? La fe para adquirir lo que tiene, que es mío. El mundo no lo merece y lo tiene. Si yo tengo por fe la gracia, ¿cómo hay algo de él que yo no tengo? Esto no es para mortales. Este mensaje, esto es para dedicarle una hora por lo menos a este mensaje. Entonces, queremos ver que el mundo nos está quitando a nosotros lo que Cristo un día pagó. El mundo no lo está quitando porque por la insuficiente fe que hay en el pueblo creyente. Entonces, el creyente no ha ido aprendiendo los accesos que la gracia le da a través de la fe. Entonces, ¿qué ha hecho entonces? Se ha limitado. Entonces, el hombre se ha ido limitando continuamente porque el hombre cree que no merece algo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te crees inmerecedora, es porque tú no te has visto en el lugar donde Dios te puso. Porque la fe te hace merecedora en automático de lo que un día el mundo te dijo que tú no podías tener. Voy a repetir de nuevo. La gracia tiene las riquezas de Dios, tiene el amor de Dios, tiene todo. La gracia tiene todo. Entonces, en otras palabras, si yo tengo la fe y por la fe tengo la gracia, ¿cómo puede ser que el mundo me diga que yo no merezco lo que ya Dios pagó? Esto es algo que hay que comenzar a pensar. En otras palabras, no hay forma del hombre entrar al disfrute que tiene la fe en Dios si no la aprende. Si no aprende a ver la gracia de la forma correcta. No hay forma que usted entre en el disfrute si usted no aprende. Este no es un mensaje cualquiera. Este es un mensaje que pocos predican. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos que tenemos la gracia de Dios, pero para vivir. Entonces Dios no quiere que tú simplemente entiendas que estás aquí para vivir. Tú estás aquí para sobreabundar. Los que viven, los que creen que están aquí para vivir, se conforman con nada. Pero hay otros que sabemos lo que Dios nos dio. Que Dios nos dio una gracia sobre gracia. Que Dios pagó un precio por mí.
y que Dios me justificó y que Dios me dio su sangre, su poder y la libertad de adquirir los mismos beneficios que Jesús un día tenía. Entonces, automáticamente mi perspectiva como hombre cambia. Entonces, ¿qué pasa? Creemos entonces que no voy a vivir solamente, sino que voy a sobreabundar. Entonces yo entro en el disfrute, yo entro en el deleite. Porque el hombre, ¿por qué cuando el hombre no entra en esa revelación? ¿Cuáles son las características de un hombre que no entra en esta revelación? El hombre que no entra en esta revelación está afanado, turbado y vive vacío. El hombre que no entra en el disfrute está afanado, turbado y vive vacío. Es porque piensa que tiene que recibir las cosas a su manera. Pero la gracia es don de Dios. En otras palabras, no hay afán, no hay turbación, no hay vacío si yo estoy creyendo por fe en la gracia. No hay forma, no hay explicación de tú estar vacío si a ti se te reveló la gracia. En otras palabras, yo quiero que tú notes esto. La máxima revelación en la vida que un hombre tenga siempre vendrá por la fe. La máxima revelación de la vida que el hombre tenga siempre vendrá por la fe. Porque la fe es el desenlace de tu gracia o de la gracia que tú recibiste. Mira esto. Tú tienes que aprender cosas profundas realmente. Porque Dios quiere que nosotros vivamos en otra manera de vivir. Dios quiere que nosotros entremos a una revelación de vida. Porque el mundo no nos está diciendo realmente cómo debemos de atesorar las cosas que Dios está enseñando. Mira que dice primero de Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, me voy a parar aquí. Mira, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? No me diga nada. ¿Cuál fue el problema de Nicodemo? Que no había nacido. Nicodemo no pudo entender la revelación de cómo poder entrar en una nueva mentalidad por no haber nacido. En otras palabras, cuando tú no naces de nuevo con una fe y una convicción diferente, jamás vencerá al mundo. Al mundo tú nunca lo vencerás entrando al evangelio de la misma manera. Tú nunca vencerás al enemigo pensando de la misma forma que como entraste. Lo que demuestra que tú eres diferente es el nuevo nacimiento tuyo. Entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En otras palabras, cuando usted nace en Dios nuevamente, nace una fe para vencer. ¿Pero por qué? Porque la fe te lleva a conocer la gracia y a ver la sobreabundancia que Dios tiene. Eso significa que si mi Dios es sumamente grande, sumamente poderoso, yo también soy sumamente grande, sumamente poderoso. Aunque a ti no te guste entenderlo así, yo realmente soy. Ya conmigo, mi fe me lleva al lugar donde Dios quiere que yo esté. Algo que debe de recibir, que se debe de recibir por fe, son los recursos que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, cuando tiene los accesos a Dios, no piensa en hambre primero, sino en provisión. Cuando tiene la fe en Dios,
nunca miras a los principados o a las potestades con miedo. Más bien estaría viendo cómo Dios te va a utilizar a ti para hacer que esas cosas se muevan. La Biblia dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirían a ese monte y se moverá. En vez de estar pensando en principado, ponte a ver cómo Dios va a mover esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que como no hemos aprendido realmente de la fe, nosotros no entendemos o no estamos preparados para ver un principado moverse. Si no, pregúntale a Pedro. Pedro, la Biblia dice que Dios maldice la higuera, y Pedro, cuando se maldice la higuera y se seca, dice, oh, y verdaderamente la higuera que maldeciste se ha secado. ¿Cómo así, Pedro? Pero no estaba supuesto tú entender que de lo que Jesús habla de su boca es sí, amén. Pero nosotros estamos en una condición que no hemos aprendido a ver los recursos que Dios ha preparado para nosotros, porque no hemos aprendido de la fe. Y si no hemos aprendido de la fe, mucho menos vamos a recibir la gracia. Mucho menos. ¿Por qué usted está tan turbado en la vida? Porque realmente usted no ha visto lo que Dios ha construido para usted. Yo le digo algo y usted me pregunta, ¿tenía Eliseo casa? ¿Qué hacía Eliseo entonces para dormir? Esperar que Dios le hablara a una viuda o le hablara a una mujer para que se lo hiciera. Él no estaba preocupado por el lugar donde iba a vivir. Él sabía que se lo iban a hacer. Entonces, él